Bienvenidos a Conexión Global. La primera semana de José Antonio Kast como presidente electo no ha sido neutra, ni cautelosa, ni de bajo perfil. Muy por el contrario, ha sido una semana de señales claras, de definiciones tempranas y de una apuesta internacional que rompe con la inercia que hemos visto en los últimos años. Kast decidió partir por donde hoy se están jugando las definiciones y las transformaciones más visibles en la región, en Argentina. Su visita al presidente Javier Milei no fue casual ni protocolar, fue más que nada un gesto político deliberado, un mensaje más hacia adentro que hacia afuera. La imagen que obviamente recorrió el continente es con la famosa motosierra, que generó polémica, algunas críticas y caricaturas. Pero en política internacional las imágenes importan, y esta imagen, guste o no, transmite algo concreto: afinidad ideológica, sintonía personal y una narrativa compartida en torno a la austeridad, el orden fiscal y la ruptura del status quo. Kast entendió algo que muchas veces en Chile se olvida: la diplomacia también se ejerce con símbolos, y los símbolos bien utilizados refuerzan proyección política. No fue una improvisación, más bien fue un cálculo. Pero la agenda no se agota en Buenos Aires. El anuncio del viaje a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa y las señales de una futura visita, dicen que en enero, al Perú, confirma que estamos frente a un enfoque novedoso, poco habitual en nuestras relaciones internacionales recientes. Trabajar desde el inicio con los vecinos y hacerlo desde afinidades políticas explícitas. Más aún, se abre una oportunidad que no se daba hace mucho tiempo. Chile comparte hoy frontera con 3 países cuyos gobiernos tienen visiones ideológicas convergentes. Argentina, Perú y también Bolivia, bajo el liderazgo de Rodrigo Paz, configuran un escenario regional inédito. Esto sumado también, por supuesto, al Ecuador de don Daniel Noboa. Esto no garantiza acuerdos automáticos ni elimina tensiones históricas, pero sí, y digamos las cosas como son, facilita el diálogo, reduce la desconfianza y abre espacios reales para avanzar en temas donde Chile tiene intereses estratégicos: seguridad, migración, comercio, energía e integración física. José Antonio Kast parece haber entendido que la política exterior no se improvisa con discursos grandilocuentes, sino que se construye con decisiones tempranas, una presencia regional y con una lectura fina desde el momento político sudamericano. Esta es una oportunidad que no dejará pasar. En lo personal celebro este giro activo, regional y estratégico, porque Chile necesita volver, necesita regresar a mirar su entorno con realismo, liderazgo y claridad de propósito. En esta primera semana, por lo menos en política exterior, ha sido exactamente en esa dirección. Los invito a ver a continuación la entrevista en profundidad que tendremos en Conexión Global. El invitado de esta semana es Jorge Saad Carmi, abogado y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Los dejo con esa entrevista. Bueno, vamos a la entrevista en profundidad, vamos a conversar de relaciones internacionales, por supuesto, junto a la actualidad nacional. En esta oportunidad se nos mezclan nuestros dos focos de interés y vamos a hablar con un hombre que sabe. Vamos a conversar con Jorge Saad Carmi. Jorge, bienvenido. Hola, Cristian, a este programa. Muchas gracias por la invitación. Jorge, además de ser abogado, actualmente es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, por lo tanto se convierte en automático, en una voz autorizada para conversar de esto y en una conversación que va a ir de lo general a lo particular. ¿Y qué más general, Jorge, que hablar de, bueno, ya hay presidente electo, independiente de la línea política que usted puede hacer, ¿cierto? Hay un análisis ya concreto, práctico, han habido viajes incluso al exterior. ¿Cómo has visto esta administración que va a llegar a la moneda desde el 11 de marzo en lo que tiene que ver con relaciones internacionales? Pienso, Cristian, que ha sido positivo los primeros pasos porque han dado una imagen de un presidente estadista que tiene un interés de generar vínculos a nivel regional y de hecho como presidente electo ha tenido una agenda internacional mucho más activa que otros presidentes cuando estaban en su calidad de electos. Y creo que eso también es parte de esta señal desde que el día 1, desde el 11 de marzo, ya comiencen a implementarse las medidas más que a generar un diálogo con todos los sectores. Me pareció bien, ¿sí? A mí me sorprendió porque tanto que se habló del tema de la frontera, pensé que el primer viaje internacional podría ser justamente a la frontera
y fue a Argentina. Se anunció, estamos grabando este programa a comienzo de semana, se está realizando hasta ahora el viaje a Ecuador. Entonces, en vez de haber ido a Perú, a la frontera, se va a Argentina, se va a Ecuador, sorprende en eso. Sí, yo creo que mirando los ejes de su campaña, lo que ha dicho el presidente electo y su equipo es crecimiento, seguridad. Con Argentina sabemos que tenemos una relación muy densa en términos de tema, de Estado, que trasciende la simpatía o antipatía de los gobernantes. El mejor ejemplo es lo que ocurre hoy día. Entonces, ahí la señal es este cambio ideológico que está impulsando Milei, con un estilo completamente distinto al de Kast, con una cultura y una idiosincrasia en los países completamente distintas, pero está dando esta señal de atraer inversión, de generar negocios, de dar iniciativa privada. Entonces ahí hay una señal, digamos, vecinal, pero también ideológica dentro de la región. Y con Ecuador, el tema del crimen organizado, de seguridad. Sabemos que Ecuador aumentó en más de un 400% el número de homicidios cada 100.000 habitantes en solo 5 años. Entonces yo estoy imaginando esa reunión donde se van a tocar los temas y donde se va a poner la señal de alerta de que si Chile no reacciona a tiempo, puede transformarse en un punto sin retorno. Entonces hay un componente político en esa reunión, siendo que Ecuador no es el país más, entre comillas, mediático que uno pueda pensar, pero un punto político muy importante junto a la aveniencia ideológica de este nuevo rebalance del poder político en América Latina. Siempre se dice que Ecuador es un aliado, un amigo histórico de Chile, al no compartir frontera, pero al tener a Perú entre medio. Entonces, efectivamente hay una relación simbiótica con Ecuador. Recuerdo alguna vez estar caminando por la costanera de Guayaquil y haber visto una figura que me hizo recordar a un héroe naval nuestro, Arturo Prat. Y era Arturo Prat, era ahí donde estaba la rueda, y ahí me contaron que la relación entre las armadas, las academias de guerra de Ecuador con Chile comparten muchas intercambios, por lo tanto Ecuador, bueno, ahora que uno va comprendiendo un poco más de esto, se da cuenta de aquello. Hay una colaboración, de hecho, Cristian, histórica con Ecuador. Nosotros enseñamos a la Academia de Guerra del Ejército y todos los años tienen al menos un representante del ejército ecuatoriano. ¿Tú has hecho clase ahí también? Sí, lo que habla de una colaboración muy estrecha. Bueno, ¿cómo debería cambiar desde el 11 de marzo del 2026 las relaciones internacionales respecto a la administración anterior? ¿Qué foco crees tú que se le va a comenzar a dar y cuáles van a ser las comparaciones que se van a hacer entre una y otra administración? Creo, Cristian, que los cambios van a ser de énfasis, de prioridades, de foco, pero no de principios, porque nuestra política exterior es de las pocas políticas públicas en Chile que es una política de Estado. Ya, si tú te fijas, pero esta administración ha tenido particulares. sus gustitos, Yo sé que usted es académico y todo, pero no cabe ninguna posibilidad de decir que si hay algo que se ha comentado en el último tiempo, Jorge, estamos con Jorge Satt conversando, ¿cierto?, de relaciones internacionales, el personalismo que le ha dado al presidente. Sí, yo diría que en este gobierno el presidente confundió impulsos o relaciones personales con relaciones de Estado, y el canciller se transformó en un verdadero bombero. Yo celebro mucho lo que ha sido la gestión del canciller Van Claveren en esto de poner la pelota al piso. Ha tenido experiencia, trayectoria muy distinta a la primera parte de la Cancillería del gobierno del presidente Boric. Antonio Urrejola, y especialmente también las relaciones económicas internacionales que trataron de ser muy refundacionales, muy revisionistas. El subsecretario Humada. Exacto. Ahí cuestionando, plebiscitando los acuerdos de libre comercio. Claro, creo que se puso mucho la ficha en un gobierno de tono refundacional, mezclado con el proceso constitucional, y creo que el gran error es que se cuestionaron políticas como la política comercial, que ha sido exitosa en Chile, ha sido de Estado. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en el próximo gobierno? Primero hay un tema coyuntural. Hay que cerrar la negociación comercial con Estados Unidos. Yo confío y espero que va a ser un acuerdo beneficioso. Chile tiene, como potencia minera, tiene cobre, tiene tierras raras, tiene litio, que puede ofrecerlas a Estados Unidos como un proveedor estratégico, sin descuidar la negociación, obviamente, o la relación con China. Tenemos otro tema coyuntural que ha estado en las portadas estos días: cómo enfrentar la posible candidatura de la expresidenta Bachelet a las Naciones Unidas. Eso es lo coyuntural, inmediato. Luego tienen las relaciones vecinales, que algo ya se han dado señales: Argentina, Perú, Bolivia con un cambio político
importante, porque tu política exterior tiene que partir con una buena relación o un buen manejo de las relaciones vecinales. En la época más dura de Evo Morales, e incluso algunas tensiones de Perú por La Haya, los cancilleres de la época decían que más de la mitad de su tiempo se iba en Perú y Bolivia. Poco para representar lo importante que es las relaciones vecinales. Y después tienes temas, llamemos cristianos, estratégicos de largo plazo. Cómo manejar la relación entre China y Estados Unidos, que son nuestros dos principales socios, y que la presión hoy día es mayor. Un gobierno de Estados Unidos que está generando mayor presión al aumento de la influencia o presencia de China en la región y en Chile en particular. Y otros temas que lo ha dicho el propio presidente, que es que quiere darle un foco mucho más económico-comercial a la Cancillería en términos de atraer inversión, que los embajadores tengan este mandato de facilitar negocios que puedan venir a Chile porque necesitamos esa inversión extranjera. Lo mencionaste tú, Jorge, y obviamente tengo que preguntarlo desde una mirada técnica, pero a principio de semana el presidente electo José Antonio Kast se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet, que en relaciones internacionales, y para un programa de relaciones internacionales no puede estar esa pregunta, para escucharla, porque dentro de la respuesta dijo que iba a hablar el 11 de marzo. ¿Cómo se toma esto y cuál debería ser el impulso o no a esta postulación a la Secretaría General de la ONU, administrada, motivada por el gobierno de Gabriel Boric, pero con un cambio de administración entre medio? Desde mi punto de vista, política y comunicacionalmente ha sido extraordinario el manejo que ha hecho el presidente electo estos días, porque ha tenido la capacidad de sorprender a la opinión pública y de mover el tablero. Probablemente algunos podrían haber pensado que un presidente de derecha y con un discurso más duro en la campaña no se iba a reunir con la expresidenta Bachelet hasta marzo, o probablemente podría haber tenido un discurso más de campaña. Pero rápidamente entendió que una cosa es estar en campaña y otra es ser jefe de Estado. Entonces hay que dar ese punto comunicacional político. Y creo, Cristian, que está mucho la discusión enfocada en cómo va la dinámica de la política interna, cómo va a reaccionar el oficialismo, la oposición, Chile Vamos, etcétera. Pero hay un punto que creo que es más relevante. ¿Cuál es la viabilidad real de la candidatura de la expresidenta Bachelet con un Estados Unidos que probablemente no es la candidatura de su agrado, con una China muy pragmática como siempre, que ha dicho yo apoyo en la medida que hay un consenso regional? Con un candidato argentino, Un candidato argentino, una candidata costarricense. Exacto, y el candidato argentino muy activo, y eventualmente una Europa del Este que puede aparecer con un tapado o una tapada de candidata. Entonces, es un desafío, a mi juicio, mayúsculo, complejo. Estas son negociaciones, Cristian, que hay que allegar muchos recursos, que hay que hacer concesiones con los otros países para lograr los apoyos. Y creo que eso es parte del diálogo que ya ha tenido el presidente electo y que va a tener en marzo con la expresidenta Bachelet, para ver si de verdad hay una posibilidad real de éxito en esta candidatura y, en consecuencia, si el país se va a sumar o no en un esfuerzo complejo, mayúsculo, y que sabemos que es una candidatura que tiene mucha competencia. Los que nos dedicamos a esto, Jorge, sabemos que la administración anterior sorprendió con un concepto que yo no lo había escuchado en otras partes, pero tengo entendido que se da, que era esto de la política exterior turquesa. Claro, turquesa porque es la mezcla entre el azul de la protección de los océanos y el verde de la ecología. Feminista también se habla. ¿Cuáles fueron los resultados concretos de esa innovación en los primeros años de las relaciones exteriores? Mira, a mí no me gusta la política exterior cuando la llenamos de muchos adjetivos. Me gusta una política exterior con una base sólida, más minimalista, con los principios de política exterior que nos han guiado a nosotros: el respeto al derecho internacional, la promoción de la democracia y derechos humanos, y la responsabilidad de cooperar, que explica por qué Chile, siendo un país mediano, pequeño, es tan activo a nivel internacional. Yo me quedaría ahí, después vienen los énfasis. Pero creo que cuando se planteó que la política exterior ese iba a ser su norte, creo que hace perder un poco este consenso al cual estamos acostumbrados. Está bien, los gobiernos pueden poner sus prioridades, pueden poner su énfasis, pero creo que se confundió mucho los principios con este tipo de énfasis. Y la verdad es que yo veo que los resultados se trató de poner en la agenda, pero no había resultados muy concretos o mayores, y de hecho es un tema que difícilmente se va a mantener en el tiempo, a diferencia de los principios de política exterior que yo te mencionaba. Y eso habla de que esta es una política, creo yo, que hay que dejarla un poco más tranquila, entre comillas, porque dejarla más tranquila, dejarla con una orientación más de Estado y con una lógica distinta a la política interna.
creo que cuando se promovió esto la política turquesa y la política feminista tenía un tinte político muy marcado que impide que esto podamos pensar se proyecte en el tiempo más allá del gobierno de turno. Evaluación de los cancilleres. Iba a preguntarle a quién propone usted para canciller del gobierno de José Antonio Kast, pero vamos a saltarnos esa pregunta. Evaluación de los cancilleres, Antonio Urrejola y Alberto Van Claveren, que dentro de las clases que tú sabes que hago, uno de los comentarios que me hacen los alumnos es que él es una persona muy respetada en el área internacional, en el juicio de Chile con la Haya, pero han sentido ellos desilusiones. ¿Cómo lo compartes tú? Primero hay que administrar un presidente más impulsivo en las relaciones internacionales, que es lo que ha ocurrido con el presidente Boric en distintas situaciones, con Estados Unidos, ya cuántas indirectas le ha dado al presidente de Estados Unidos, el mismo tema de Palestina, Israel, Maya, si uno está de acuerdo o no en el fondo, en los principios que se defendían, las formas, Esto de no haber la política vía recibido Twitter. en su momento al embajador de Israel, insisto, independiente de la postura que uno tenga, en relaciones internacionales, ¿cómo se lee? ¿Cómo se ve? Mira, yo tengo posiciones muy claras en el tema de Palestina e Israel. Soy un gran defensor del reconocimiento de Palestina como Estado, de las resoluciones históricas que se han incumplido. Que es la postura histórica de Chile también. Exactamente. Y de hecho, pasos importantes en el reconocimiento del Estado de Palestina se dieron con la administración del presidente Piñera, para los que plantean que esto es un juego muy de derecha a izquierda. Pero creo que las cartas, no haber recibido para las cartas credencial o el abuso del uso de Twitter en las relaciones internacionales no contribuye de ninguna manera a ninguna causa, no solamente a esta en particular. Dicho eso, pienso que la primera parte o el primer tiempo del gobierno en materia de relaciones internacionales estuvo muy marcada y muy presa de este ánimo refundacional del proceso constitucional. Acuérdate que Antonio Urrejola sale de la Cancillería no por gestión, por una filtración donde nos enteramos todos y quedamos un poco sorprendidos de, claro, una reunión privada y todo, pero que la misma periodista de ella envía a los medios en un chascarro, pero eso lo termina sacando. Claro, y tuvo problemas de articulación con sus dos subsecretarios, ahí hubo tensiones también internas, me imagino yo, que dificultan la acción de política exterior, y una subsecretaría de Relaciones Económicas, que es la parte comercial de la política exterior, muy revisionista, muy anti-TPP y muy jugada en que el proceso constitucional iba a ser el broche de oro de este gobierno, que no resultó ser así, todo lo contrario. Pero el segundo tiempo me pareció, Cristian, una conducción responsable, con un canciller de amplia experiencia, de trayectoria académica, además fue subsecretario, muy prudente y que ha cumplido el rol, creo yo, visto de afuera, de poner la pelota al piso cuando tenemos esta suerte de exabruptos que se han dado en relaciones internacionales. Y eso es muy valorable porque mucho el trabajo diplomático es un trabajo, Cristian, invisible, que no está a la luz o a los ojos de la opinión pública. Dejemos de hablar de la evaluación y todo el Gabriel Boric que comienza a ser pasado y hablemos del futuro. Ya. De repente siempre se dice que es el hombre y sus circunstancias, el hombre y la mujer, el hombre y la mujer y sus circunstancias. Y hace mucho tiempo que no había un escenario tan favorable para un gobierno de derecha como el que hay ahora. Argentina con un Javier Milei, ya lo hablamos y lo vamos a hablar en profundidad en algunos minutos más. Un Perú que va a tener elecciones presidenciales que anda a saber qué, pero por mientras está José Gerí, que comparte, ¿cierto?, una línea más de derecha. Particularmente Bolivia, que después de 20 años de hegemonía del MAS, ¿cierto?, se puede abrir con Rodrigo Paz unas nuevas relaciones internacionales, una oportunidad. ¿Estamos frente a una reconfiguración regional favorable para nuestro país? Lo que ha pasado en la región, Cristian, es que el voto de castigo a los oficialismos ha sido el principal partido político. Entre el 2019 y 2023, todos los oficialismos perdieron, salvo Nicaragua, que no hay democracia, y Paraguay, que lleva 80 años el Partido Colorado, que es como las dos grandes facciones. El año pasado, Cristian, esto se balanceó. Hubo oficialismos que se reeligieron, pero fíjate que quienes se reeligieron eran candidatos presidenciales que ya estaban en ejercicio. Bukele en El Salvador, Abinader en República Dominicana, Noboa en Ecuador. No hemos tenido reelecciones en aquellos países que está permitido con candidatos o derechamente con candidatos que no son el presidente en ejercicio. Lo que te quiero decir es que el voto castigo es un elemento fundamental en el análisis político electoral de América Latina. ¿Y qué es lo que ocurría? Que veníamos de un pequeño ciclo de fuerzas de izquierda, una mini marea rosa muy distinta a la década del 2000,
Y esos oficialismos han ido perdiendo. Hay una decepción también de los ciudadanos, hay una impaciencia frente a la falta de cambio y además hay muchos gobiernos de izquierda que no tienen la billetera fiscal que había en la década pasada con el superciclo de los commodities. El cobre por años sostenidamente muy alto, hoy día más bien algo cíclico, con una China creciendo al 10%, etc. Entonces, por una parte está el factor voto de castigo, péndulo, el famoso péndulo latinoamericano, que hoy día cae más rápido porque los ciclos son más cortos. Por otro, efectivamente, sobre todo en el segmento más joven, el discurso de esta nueva derecha ha penetrado más fuerte. El joven hoy día es más inmediatista, más corto plazo. Esta típica discusión del relato, del sueño a largo plazo, pareciera, de acuerdo a lo que vemos con el votante, quiere soluciones rápidas, quiere soluciones prácticas. En Chile fue seguridad, crecimiento, migración. En Argentina fue corrupción y el desastre económico. Y así sucesivamente. Entonces, se está dando nuevamente este reequilibrio de poder en la región, pero la gran pregunta es si esto se va a sostener en el tiempo. Yo tiendo a pensar de que el voto de castigo sigue siendo fuerte y que es probable que en próximas elecciones nuevamente el péndulo se incline hacia el otro lado. Vamos a lo que ha sido la agenda. Obviamente vamos a detenernos, ¿cierto?, en Argentina, vamos a hablar de Ecuador, como lo hiciste, pero con más profundidad. Javier Milei, Sí. Primera reunión, no llevaba, ¿qué? A ver, esto fue domingo, no llevaba 72 horas de día presidente. lunes o martes, ahora sí. Exacto, ganó el domingo, el martes ya estaba en Argentina. ¿Cuál es la señal que se quiere dar en esta reunión con un presidente libertario de derecha en Argentina? Y luego vamos con la foto de la motosierra. Creo dos señales. A ver. Reimpulso de las relaciones económicas de cooperación entre dos países El cuyas relaciones son presidente fundamentales. Boric en 2 años nunca tuvo una bilateral con Nunca. Javier Milei. Pero eso te demuestra la solidez de las relaciones de Estado entre ambos países, porque no Claro. obstante eso, no es que colapsó No. la relación o entró en crisis. Pero hoy estamos hablando de un reimpulso. Entonces, hay un tema de reimpulso. En el caso del norte de Argentina hay muchos proyectos de inversión de litio. Argentina quiere ir a explorar la posibilidad de ser una potencia minera. En eso se puede ver muy beneficiado Chile porque tenemos el know-how, el conocimiento, la fuerza de trabajo. Luego tenemos los corredores portuarios que tú dices, bueno, Argentina queremos que toda su mercadería, sus servicios pasen por Chile y no se vayan por otros destinos. Entonces hay una señal de reimpulso en la relación bilateral. Y la otra, que es más bien regional, que es que dejando de lado el personaje de Milei y sus exabruptos y sus formas, el fenómeno ideológico no deja de ser interesante porque las ideas que plantea son contrarias a este como mainstream latinoamericano, del Estado más grande, de aranceles, de proteccionismo. Él va a todo lo contrario. Entonces también hay una señal ideológica de esta colaboración donde yo no creo que Kast quiera igualarse o parecerse a Milei, porque Kast es un modelo más tradicional. Nuestra idiosincrasia también es más formal y, como muchos han dicho, más bien yo creo que mira a otros referentes como Meloni en Italia, candidata dura, pero presidenta en este caso muy pragmática. Primer ministro. Pero la señal, exacto, primer ministro, perdón. Entonces una señal ideológica. Esta alianza con Argentina, Ecuador, en parte Bolivia, porque también estas relaciones internacionales tienen sus propias dinámicas y no es que la ideología o la veniencia ideológica te va a solucionar todo. Los países se mueven por intereses y si esos intereses chocan, sean presidentes de derecha o de izquierda, van a tener obviamente discrepancias. Uno, y nos van a decir ya los periodistas de nuevo, pero es la imagen. Sin esa imagen quizás estaríamos hablando de otra cosa, pero todo se centró, la discusión mediática y todo comunica, en la famosa foto, video con la motosierra. ¿Qué mensaje político transmite esta imagen con la motosierra y qué se quiere proyectar? Yo creo que el diablo está en los detalles. ¿Ya? Fíjate que la motosierra es una imagen que están los dos y que después circula en las redes sociales de... Subida de por la cuenta oficial de claro, Javier Milei. Exactamente, la cuenta de Milei, pero es en Argentina. En Argentina, la cuenta de las redes sociales de Milei, un video muy cortito. Muy corto. Pero el presidente electo no trajo una motosierra a Chile, no instaló una motosierra en su moneda chica, no se bajó el avión con una motosierra. Entonces, para mí ese matiz es fundamental, porque estoy con Milei, hay una cierta convergencia, pero yo mantengo mi autonomía, mantengo mi estilo. Yo creo que hubiera sido muy forzado, en mi modo de ver un presidente electo del perfil de Kast con una motosierra. Tú te has concentrado, estamos con nuestro invitado de hoy, Jorge Satt
Carmi, abogado y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Te has concentrado en hablar de lo positivo y creo que está bien porque hay una tremenda oportunidad y obviamente que hay señales que van en esa línea, Jorge. Pero ¿qué riesgos hay? Porque de cierta manera con Argentina tuvimos, ¿cierto?, un problema fronterizo, no estoy hablando del 78, esto de los paneles solares, la plataforma continental. Les llegaron aviones F-16 que los recibieron como quien recibe a la selección argentina de fútbol. ¿Qué eventuales riesgos o cortapisos podríamos tener con Argentina más allá de la alineación ideológica? Yo creo que hay que ser cuidadoso de... Una cosa es la relación o aveniencias personales de un presidente, la aveniencia ideológica. Pero superado eso, superado el símbolo, superada la señal, creo que es importante en países como Argentina dejar las relaciones exteriores permanentes en manos de las cancillerías. Porque ahí tú, Cristian, aseguras una cierta continuidad, aseguras una cierta experiencia, un acervo de muchos años y una relación donde hay tantos temas, desde la frontera compartida, desde la coordinación regional, desde el intercambio comercial, de inversiones, etc. Si el gobierno, como lo hemos visto con el presidente electo, entiende bien esa dualidad de lo que hago yo como presidente, las señales políticas, las relaciones personales, pero que lo que viene después, el tras bambalina, lo dejo a las cancillerías, creo que puede ser una política exterior exitosa. Y lo que hemos visto esta primera semana es más bien un pragmatismo. Entonces, cuesta pensar de que tengamos una política exterior en el nuevo gobierno que se dé gustitos, que sea impredecible, porque el país sabe que uno de sus grandes activos es que es visto como un socio serio, predecible, confiable en el exterior. Y eso ha trascendido todos los gobiernos. Y por lo mismo, esta política del Twitter del presidente Boric a todos nos sorprendía, porque los presidentes no están acostumbrados a eso. Un gobierno serio, predecible. Te iba a preguntar por los embajadores, pero ya dijimos que no íbamos a hablar de pasado y hablemos de futuro. Ya hemos hecho el análisis con Argentina, un país que yo adoro, amo, tengo grandes amigos, particularmente en Córdoba, gente con quien yo compartí en Estados Unidos, así que un saludo para los cordobeses también que ven este programa. Concentrémonos en Perú. Perú, un país con el cual tenemos la frontera más pequeña, pero que hace algunas semanas Chacayuta fue protagonista justamente de un conflicto, un cierre de una frontera para los migrantes irregulares que querían regresar, un Perú que ha tenido 12 presidentes en 6 años, un Perú que cuando uno va a Lima ve que se parece mucho al Chile de los 90, que avanza como en cuerdas separadas, como bautizar alguna vez Sebastián Piñera las relaciones. ¿Cómo vemos este Perú de José Geri que está hasta julio, tienen presidenciales en abril? ¿Y qué desafío nos presenta este país, cierto, también hermano de Chile, frente a esta nueva etapa política? Yo veo con Perú una relación de continuidad y profundización. Hace 30 años nuestras relaciones con Perú eran bajísimas, prácticamente cero. Muy marcadas también por la historia, por los temas fronterizos, poco lo de Bolivia, que también está bajando. Pero hoy tú ves que hay inversión chilena en Perú importante, hay relaciones comerciales que van creciendo a tasas aceleradas año a año, hay cooperación académica, que es lo que me corresponde a mí. Entonces una relación que también se ha ido asentando en el tiempo, incluso con el juicio de La Haya, igualmente se pudo manejar de manera adecuada. Me cuesta pensar de que hay un giro en esa relación. Perú ya conocemos cómo es, tiene una debilidad institucional, política crónica, pero sobrevive económicamente y sigue creciendo. La gran pregunta es ¿hasta dónde eso es sostenible? Tenemos un tema pendiente con Perú, que es el triángulo terrestre. La implementación del fallo. Una porción chiquitita de territorio, pero hay una implementación que no está definida, entonces en cualquier momento esto, tú sabes, pues la guerra la puede ser un disparo. Yo la dejaría muy a nivel técnico la implementación de esa porción del triángulo que falta por aplicar adecuadamente. Pero en el caso de Perú, al final del día va a tener nuevamente elecciones y cuando yo he estado en Perú, estuve en la última suerte de Expomin,
Perú tiene un potencial minero impresionante. Sí. No solamente cobre, oro, pero no se consideran potencia minera. Tienen un problema de la actividad ilegal de la minería, especialmente en el oro, feroz. Y tú los escuchas y citan a Chile como un Siempre. ejemplo de desarrollo de potencia minera. Entonces, tú empiezas a ver ejemplos donde se ve como referente a Chile y tú dices, ahí es donde tenemos que enfocar las relaciones bilaterales con Perú, en oportunidad, en comercio, en inversión, en que más empresas chilenas puedan entrar a ese mercado, en aprovechar nuestro potencial minero como aprendizaje para Perú y en consecuencia estos temas históricos, limítrofes, dejarlos más limitados. Y respecto al tema fronterizo, que es el gran tema en la frontera norte, La Tacna, migración. la migración, el tema de Tacna, yo confío que una cosa son las señales que se han dado y que se dieron también en la elección, no nos olvidemos las 2 últimas semanas, el tema de la inmigración en la frontera norte copó la agenda pública, Totalmente. copó los matinales y desde el punto de vista de una campaña eso fue exitoso. Pero yo confío que ya superada la campaña, va a venir un nuevo presidente en Perú y que la relación nuevamente se va a encauzar a nivel de jefes de Estado, como ha sido la tradición chilena de las últimas décadas. Hablemos de Bolivia. Obviamente Bolivia tuvo un cambio de línea política en 20 años. Tampoco podemos poner a Rodrigo Paz Pereira como un gobernante de derecha, No. que no lo es, ojo. No lo es. Pero sí que ha señalado, y lo dijo por lo menos en la campaña, que estaría interesado en restablecer relaciones diplomáticas con Chile, lo cual nuevamente sería un golazo si es que se da. ¿Cómo debería Chile abordar la relación con la Bolivia de este nuevo presidente alejándose, y ahí tiene agüita si quiere temar, ya que estamos hablando de Bolivia, justamente de estos 20 años de hegemonía del MAS, de Evo Morales? Yo tengo un concepto que me gusta con Bolivia, que es la rivalidad selectiva. A ver. ¿Qué significa eso? Que no obstante esta demanda histórica de Bolivia, que ya fue resuelta ante los tribunales de La Haya, pero que sigue estando establecido en su constitución, que es el derecho al acceso al mar, tú puedes ser capaz que no obstante esa diferencia histórica, tú ves espacios de colaboración. Y vuelvo al ejemplo de Perú de hace 30 años, donde nunca nos hubiéramos imaginado avanzar en las relaciones que tenemos a este nivel. Hay que reconocer que este gobierno, esta Cancillería, ha avanzado significativamente y muy silenciosamente en la construcción de una relación y de confianzas con Bolivia. Hemos tenido reuniones a nivel de viceministros de seguridad, se han establecido espacios de coordinación, hay agenda en el pasado donde se fijan algunas temáticas. Y si tú me preguntas, Cristian, no hay mejor momento en los últimos 20 años con Bolivia que este. Un cambio político importante, hay declaraciones de lado y lado con el ánimo de ir restableciendo las relaciones. No digo que van a restablecer las relaciones diplomáticas que están suspendidas de los años 70 de la noche a la mañana, pero hay un ánimo distinto. En la campaña el presidente electo ofreció relaciones. El presidente de Bolivia, tanto en la campaña como asumió, también quiere tener acercamientos porque saben que son países que se necesitan mutuamente y que al final del día conviene mucho más llevarse bien con un vecino que llevarse mal o derechamente no llevarse. Yo soy de los optimistas y creo que puede haber un avance o una continuación de lo que se ha venido construyendo desde este gobierno con la administración del presidente Castro. Uno es bien pragmático y cuando hace esta entrevista, que disfruta harto el público, que goza de escuchar relaciones internacionales, política, defensa, sabe que tratamos de hacer un panorama regional. Hemos hecho un análisis de la Cancillería que nos deja, hemos hecho una proyección de la Cancillería que iba a llegar, hemos hablado de Argentina, hemos hablado de Perú y también de Bolivia. Y yo me iba a ir de inmediato a hablar de Venezuela y Donald Trump, Sí. pero me acordé, no lo tenía en la pauta, pero Colombia es un actor que Gustavo Petro hizo declaraciones que llevaron a una nota de protesta. En general, porque Colombia no es vecino nuestro, pero es un país que tenemos también una relación muy cercana y me gustaría saber tu opinión, Jorge, en torno a cómo se aborda este Gustavo Petro, que también tiene elecciones en el 2026, Sí. sería un actor de un par de meses eventualmente, pero que ha sido bastante poco hostil, Sí. no, poco amigoso, muy Sí. hostil. Mira, Petro ha cometido un error a mi juicio, que lo ha cometido él y otros más, que son estos presidentes o líderes latinoamericanos que se transforman en comentaristas políticos de otros países. Entonces te da una impresión de una América Latina en pañales. Petro comenta a los otros países, Bukele comenta, Milei hace lo mismo, en su momento López Obrador en México.
Entonces te deteriora mucho el diálogo regional, que tanto se habla de la falta de integración latinoamericana. Hoy día ni siquiera hay una desunión, hay una falta de affecto societatis, que es como lo más básico. Entonces, yo no tomaría mucha atención a Petro porque Petro viene de salida y el primer semestre va a haber un cambio político en Colombia, y bien hizo el gobierno de la nota de protesta. Pero si fuera gobierno no me desgastaría en dime y diretes con Colombia, porque un presidente que viene de salida y todo indica que hay un cambio político importante en ese país. Y luego, si ya entramos al tema de Venezuela y Estados Entró Unidos. solito usted me Sí, metió es que ahí, como tú lo ¿cómo lo mencionaste, anunciamos? seguimos yendo. Seguimos en la frontera. Sí, nos seguimos Oye, moviendo en la frontera. pero hemos hablado todo menos de Brasil, pero Sí. démosle. Y te voy a dar después un ejemplo de Brasil. A ver, Eh, ¿hasta cuándo dura el Mira, hay una régimen de cosa- Maduro? Sí. Yo creo que la caída de Maduro es inminente. Da la impresión, porque no tenemos la información, que hace algunas semanas la salida negociada, esta imagen del avión tipo Al-Assad en Siria, que desaparece, está en otro país, no se sabe qué Nunca más, más. dio la impresión que ya estaba ahí, en la puerta del horno. Y al parecer algo ocurrió que se retrocedió. Pero creo que su salida es inminente. Estamos en esta guerra psicológica de presión al máximo nivel, de cortar los flujos de financiamiento, de cortar los flujos de ingresos, de hacer colapsar de alguna u otra manera al régimen. Entonces, inminente. ¿Cómo? Nadie lo sabe bien. Yo esta entrevista, bueno, lo estamos obviamente haciendo a principio de semana. Se ha hecho el anuncio. Y todo está dicho 2 semanas. Se ha hecho un anuncio. Donald Trump desde la Casa Blanca va a hacer el anuncio más importante. Oye, la otra vez estábamos a las 11 de la noche todos pegados. Algunos incluso se conectaron a la internet y todo. Pero no pasó nada. Terminó diciendo Feliz Navidad. Y no. ¿Cómo debería terminar este régimen? Y para que hablemos antes de que los críticos y todos comiencen ahí, y fue pregunta de los debates presidenciales. El rol de Chile. Exacto. ¿Cuál va a ser el rol de Chile? 2 puntos. En la ecuación falta, Cristian, que se habla poco de el día después de Venezuela, que eso tiene que formar parte de esta acción o esta negociación o esta intervención. ¿Por qué? Porque si se maneja mal esa transición, una transición desordenada, mal gestionada, el remedio puede ser mucho peor que la enfermedad. Una Venezuela ya convertida en un caos, con control de pandillas, con una nueva ola migratoria similar a la que tuvimos en el 2017, y además le rebotaría a Estados Unidos. Entonces creo que dentro de la mesa también está ese acuerdo de gobernabilidad que supone una intervención de Estados Unidos muy directa. O sea, si tú hicieras una proyección, imaginemos un gobierno de transición, va a tener una participación de Estados Unidos muy importante, explícita o implícita. Creo que es una ingenuidad pensar de que con la intervención de Estados Unidos va a haber una alfombra roja para Edmundo González o María Corina Machado, porque 20, 25 años del chavismo y de Maduro está enquistado en la sociedad. Entonces no es solamente una crisis social, política, económica, también es una crisis moral. Y eso tú no lo reviertes de la noche a la mañana. Entonces yo creo que la salida de Maduro es inminente, no sabemos el cómo, si una intervención militar, algo negociado, un grupo de comando que poco menos lo captura, eso no lo sabemos, pero ese día después es fundamental. Y el rol de Chile, creo que el rol de Chile es mucho más importante en ese día después de ofrecerse como país colaborador o que quiere contribuir en esa transición pacífica, porque tenemos una experiencia de transición en Chile, que fue la de los 90. Tenemos experiencia en esta suerte de justicia transicional, que es bien debatida, pero que es fundamental en este tipo de procesos, y creo que eso puede ser un activo valioso que Chile podría poner a disposición y el próximo gobierno. Ya terminando la entrevista, no es un actor latinoamericano propiamente tal, pero ellos sí siempre se presentan de América, Make America Great Again. Ya sabes de quién estamos hablando. Donald Trump, ¿cómo lo ves? Presidente de Estados Unidos, segunda oportunidad. Siempre le digo yo a mis alumnos que es un Donald Trump diferente al de su primer mandato, donde no se puede reelegir, donde ya empieza a tener también delfines. Yo veo a Marco Rubio y a J.D. Vance muy presentes eventualmente ahí en una posible ya postulación para el próximo año. Dicen que no hay mayor triunfo para un presidente que entregarle la banda, en el caso de los chilenos, la Piocha O'Higgins, a alguien de su sector político. Pero analicemos a Donald, que el 20 de enero cumple un año de este segundo periodo.
Y han sido como 4, vaya que ha hecho cosas para bien y para mal, Y ha copado la criticable, agenda pública. sí, o sea, en todos los niveles. A ver, lo que pasa es que cuando uno ve de afuera a Donald Trump está muy orientado a la política exterior, a la relación de Estados Unidos con el mundo, que ha sido una relación más transaccional, condicional, que juega con la incertidumbre como ventaja negociadora, lo que ellos llaman la incertidumbre estratégica, y que en definitiva es un presidente impredecible, pero que es visto en algunas áreas como efectivo. Después podremos ver cuán sostenibles son sus soluciones en el tiempo, pero se ve como un presidente que hace cosas en una sociedad americana que era muy crítica de la lentitud en la toma de decisiones. Pero tú das el ejemplo de la Casa Blanca, su discurso anual, donde el 100% de su discurso fue economía y política interna. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Que el foco de atención del norteamericano sigue siendo lo local, sigue siendo el bolsillo, sigue siendo el costo de vida, sigue siendo el empleo, el crecimiento. Y ahí hay algunas cifras que todavía son complejas para Trump. Hay una gran discusión de cuál va a ser el efecto, en definitiva, de los aranceles cuando ya estén en régimen. Eso lo vamos a ver más el próximo año, en términos de inflación, de crecimiento económico. Y si tú ves las cifras de aprobación de Trump, hoy día están cerca del 40%, que es un porcentaje promedio que han tenido los presidentes, pero no es un porcentaje deslumbrante. Pero por otro lado, Trump siempre ha sido muy competitivo en elecciones. Sin COVID es muy probable que Trump ganara las elecciones. Resumen, creo que hay que ver lo que viene en la elección de medio tiempo en noviembre. La economía tiene que permear en el americano que efectivamente está yendo hacia arriba, de que el tema migratorio está controlado, porque lo que va a mover la aguja en Estados Unidos, no en el mundo, es cómo se está conduciendo a nivel interno el gobierno de Trump, más que lo que está haciendo respecto de Palestina e Israel, más que lo que ocurre en Ucrania e incluso más de lo que pueda ocurrir en Venezuela, donde, ojo, el americano no quiere que Estados Unidos esté involucrado en conflictos bélicos de larga duración. Y eso también está dentro de la ecuación de Trump de por qué evalúa opciones que no sea una intervención militar directa y duradera. Yo en agosto, cuando estacionó esta flota naval frente a Venezuela, le dije a mis alumnos, estoy seguro que Maduro come empanadas, pero no pan de Pascua. Me quedan horas prácticamente ya para cumplir esto y también hay tropas que se van desgastando. Sí. Me gustaría preguntarte también por el embajador de Estados Unidos en Chile, después de una nominación que costó que la aprobara el Senado, llega Brandon Judd, tengo entendido que presenta sus cartas credenciales el 30 de diciembre junto con el embajador Pelek Levy de Israel. Ahí también hay una alianza que es bien importante e interesante de analizar. Pero ¿cómo ves tú a este embajador que además fue un personaje muy preponderante en la Border Patrol, en la frontera, la policía fronteriza, algo que va a ser una de las prioridades para este gobierno? Análisis del embajador Judd. Tuve la oportunidad, Cristian, de conocerlo personalmente en un almuerzo que ofreció a algunas personas que hemos participado en programas académicos en Estados Unidos. Él tiene una fuerte vinculación con Chile. Él, en su calidad de mormón, vivió en la Ligua. Vivió en la Ligua, conoció mucho Quillota, Calera, como el interior de toda esa quinta región, y tiene un sentido de pertenencia muy alto. De hecho, siempre cuenta que él le pidió al presidente Trump Chile. Eso ya es una ventaja de alguien que viene con ganas de hacer cosas, que siente una suerte de misión con el país. Es un diplomático no tradicional, es menos formal de lo que estamos acostumbrados, no es un diplomático de carrera, muy asertivo. Uno ve las declaraciones que hizo respecto al gobierno actual, pero también del gobierno actual, y uno le recuerda esta suerte de diplomacia del lobo guerrero, que es la diplomacia que se le asigna a la nueva generación de diplomáticos chinos, que toda vez que se toque algún interés de China, ellos salen inmediatamente a responder. Esa suerte de diplomacia del lobo guerrero la vimos en las declaraciones del embajador, porque claro, el embajador dijo, a mi presidente se le han hecho algunas ataques o descalificaciones y salió a responder de inmediato. Dejamos la halcón y las palomas. Claro. Era interesante. Pero en definitiva creo que se va a sentir o debería sentirse cómodo con este gobierno. Va a ser un embajador muy activo. Tuvimos un año sin embajador. Y las relaciones de Chile son históricas con Estados Unidos. Ya que hablábamos de China y Estados Unidos, con China, por decirlo de alguna manera, hacemos negocios, pero los valores que compartimos son con Estados Unidos y eso se va a mantener. Y yo creo y yo espero de que cerremos una buena negociación con Estados Unidos,
o la mejor posible porque tenemos cosas para ofrecer de manera razonable y sin comprometer nuestro interés nacional. Cerrando la entrevista, te quiero hacer algunas preguntas personales en Ya. torno a tu desempeño académico en el Centro de Relaciones Internacionales de la Católica, pero me dejaste pendiente, lo anoté aquí, Brasil. un ejemplo de Brasil. No quiero perderme al Brasil de Lula. Hablamos nosotros del pragmatismo del presidente electo, de que hasta el momento ha entendido que las relaciones son entre jefes de Estado, uno lo ve en el discurso, en el tono. Ahí hay un muy buen ejemplo. Me cuesta pensar que un próximo gobierno, porque Lula ideológicamente es de izquierda o de un signo distinto, entrar al gobierno de Chile en sus relaciones exteriores a un juego político de dime y direte. Siendo que el principal socio comercial. Es el principal socio comercial en la región, el principal destino de las inversiones de empresas chilenas en el mundo. El turismo, tenemos todos los amigos que van a Brasil. Tenemos ahora. el turismo, hasta tenemos puestos de comida o, sí, con banderas o para tomar con banderas chilenas ahí en Copacabana. Sí. Tenemos una inversión importante de celulosa, una planta de Arauco de más de 5.000 millones de dólares. O sea, hay mucho interés. Y eso va a primar. Es un muy buen ejemplo porque uno dice, no me imagino al gobierno chileno entrando en una discusión política, ideológica, y no anteponiendo su interés nacional. Está bien, pues ahí está el ejemplo. Hemos hecho 45 minutos de conversación, Jorge. Estamos con Jorge Satt. Él es el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y queremos aprovechar estos últimos minutos para hablar de ti. ¿Qué hacen en el Centro de Relaciones Internacionales de la Católica? ¿Cómo te vinculaste al mundo de las relaciones internacionales? Bueno, este mundo medio académico, diplomático, ¿qué es lo que hace el Centro de Relaciones Internacionales de una de las principales universidades de nuestro país? Mira, nuestro Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica ya cumple casi 15 años y tiene 3 grandes áreas. Tiene un área de investigación, donde nosotros tenemos académicos de distintas facultades, de Derecho, de Ciencia Política, de Economía, que estudian los temas más desde la perspectiva del largo plazo. Tiene una parte también de formación, hacemos muchos programas académicos para profesionales especialmente, y tiene una parte que es un sello muy relevante de nuestro centro, que es impacto, incidencia pública. Nuestro centro tiene una vinculación con el medio y con los tomadores de decisión muy importante. Participamos prácticamente en todos los consejos, en el Consejo de Política Exterior, en el que monitorea las medidas de política comercial. Estuvimos en la Estrategia Nacional o futura Estrategia Nacional de Minerales Críticos, o sea, desde la academia, pero vinculándonos con los tomadores de decisión y tratando de incidir desde la Universidad Católica en esta misión de servicio público donde también está la política exterior. ¿Y tú cómo te vinculaste? Un hombre de leyes, un hombre encargado de lo que es toda la legislación en términos de negocios. ¿Cómo termina analizando las relaciones yo no tuve la típica carrera tradicional de ciencia política, relaciones internacionales, pero fui profesor de Derecho Económico, sigo siendo, que tiene un componente de comercio e inversión, o sea, de relaciones económicas internacionales muy importante. Luego, después, yo trabajé en el primer gobierno del presidente Piñera y me fui a hacer una pasantía al Departamento de Estado americano, donde tratamos mucho los temas de integración económica, especialmente el TPP, y ahí ya tomó más fuerza para mí el bichito de las relaciones internacionales, que las profundicé en mis estudios de posgrado, y luego tuve la oportunidad de regresar a la Universidad Católica como subdirector del Centro de Estudios Internacionales. En esa época el director era el general Juan Emilio Cheire, y luego me tocó reemplazarlo ya como director. O sea, a partir de las relaciones económicas internacionales, lo fui perfilando hacia las relaciones internacionales y la geopolítica en general. Negocios, economía, relaciones internacionales. Hay una subsecretaría que es de Relaciones Económicas Internacionales. Que es muy importante. Un reconocimiento para Rodrigo Yáñez en la pandemia, fue un personaje clave. Muy importante. No te voy a preguntar si aceptaría o no el cargo para no complicarlo al hombre y obviamente cerrar esta entrevista como corresponde. Así que Jorge, yo te quiero agradecer este tiempo, el director del Centro de Estudios Internacionales, que justamente nos ha explicado estas investigaciones, toda esta mundo académico al cual se dedican, nos ha dado una entrevista de más de 45 minutos que siempre se agradece y la invitación, por supuesto, queda con las puertas abiertas cuando el mundo lo requiera. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y a todos los que nos acompañan en tu programa. Hemos hecho un análisis prácticamente de lo que se viene, análisis. No hablamos de Europa, no hablamos de China, no hablamos de África, no hablamos de Centroamérica. Hay todo un mundo por descubrir y obviamente agradecemos a ustedes también siempre la oportunidad de escucharnos, comentarnos y obviamente hacer posible que este programa se
de cada semana como una ventana literalmente al mundo. Así que los esperamos la próxima semana. Anda a saber con qué noticia de Chile y el resto del mundo.